Un saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana trae una clase para poder enseñar al pueblo de Dios. Antes de comenzar la clase, como es ya notorio, vamos a adorar a Dios. Bendito es el nombre de Jehová. Bendito, bendito es. Bien, hermanos, vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Empezamos en el capítulo 19. Vamos a estudiar del versículo 1 al 5 y después en adelante. Su palabra es fiel y es verdadera. Vamos a estudiar. Por lo tanto, no cierre su Biblia. Es importante que tenga sus notas de estudio. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra se lee así. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya. Salvación y honra, gloria y poder son el Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues han juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos y de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaban sentados en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le temen, así pequeños como grandes. Padre de la gloria, bendita es tu palabra. Gracias te doy por ella. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo me dirija a explicar esta clase. Es para mí primero, Señor, después para mis hermanos. Todo, pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy día estudiaremos sobre un tema relacionado a la acción de gracias por el juicio de Babilonia. Cuando acabamos de estudiar el capítulo 19, anuncia el más grande evento para el hombre, la segunda venida de Cristo. Este evento sirve de puente entre la tribulación y el milenio. Eso es el puente que hay entre los dos. Por lo tanto, vamos a desglosar esta clase y ver realmente cuál es la acción de gracias por el juicio de Babilonia. Ya hemos leído del capítulo 1, hemos leído del capítulo 19, del versículo 1 al 5.
Pero ahora vamos a desglosarlo, porque con el derrocamiento de la oposición y la vindicación por medio del juicio de Dios, Juan escucha un sonido que sale del cielo. El sonido que escucha es el de gran multitud, que exclama a gran voz, diciendo aleluya, aleluya. En efecto, realmente, la primera parte de este capítulo 19 habla sobre un gran tiempo de bonanza. Esta bonanza está en el cielo. Notamos que participa una gran multitud junto con los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Entendamos ahora, hermanos, que además el versículo 5 de este capítulo que estamos leyendo, hay un individuo alaba y exhorta a los demás criaturas que temen a Dios, que lo hagan también. Es interesante que usted tome nota de todo esto. Nos llama, y a mí en lo particular, la atención, el hecho de que el versículo 1 se habla de la palabra aleluya. Se usa por primera vez en el Nuevo Testamento. Esto es una palabra hebrea que significa gloria al Señor. Ahora bien, considerando que el término se usa 4 veces en este capítulo, hay 4 versículos en este capítulo 19, como es el versículo 1, el 3, el 4 y el versículo 6. Alguien tal vez podría decir y sentir el impulso de decir que este aleluya que se habla en este Nuevo Testamento es como un coro celestial. Dios sabe y Dios debe ser alabado por lo que es, tanto como por lo que ha hecho. Él reina, hermanos, Él reina. Por lo tanto, el hombre, por primera vez en su existencia, podrá vivir en un ambiente perfecto, bajo la condición de perfecta equidad y justicia. Ahora entienda esto. Cuando decimos alabar, también se refiere a la salvación, a la gloria y poder que pertenecen solamente a Dios. Salvación en este contexto es más que liberación personal. Tiene que ver con asegurar la totalidad del programa de redención de Dios. Ahora bien, Dios no solo guarda su palabra, entiéndalo bien, y cumple sus promesas de redención, sino que también juzga en justicia y en verdad. Él ha condenado el sistema religioso que ha corrompido la tierra, ha vengado la sangre de sus siervos, de acuerdo al capítulo 19, versículo 2. Por lo tanto, por lo general, es posible identificar claramente a estos versículos, aquellos que se juntan en adoración y alabanza. Sin embargo, hermanos, es probable que aquel cuya voz que proviene del trono, que se está hablando en el capítulo 19, versículo 5, y que invita a todos, está invitando a todos los siervos de Dios a alabarlo, sea la voz del Señor Jesucristo. Esa voz que está invitando es el Señor Jesucristo. Hebreos, hermanos, capítulo 2, versículo 12, que se encuentra, nos dice que ahí se encuentra la base. Y también en el Salmo, capítulo 22, versículos 22 y 23. Ahora, parece profetizar que Jesús conducirá a sus hermanos en canto de alabanza a Dios. Esta voz proviene
del trono. Así lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 5. Puede ser el cumplimiento de esta profecía. Dicho esto, hermanos, entramos como parte de introducción a las cenas de las bodas del Cordero. Esto es maravilloso, porque lo encontramos cuando sigue capítulo 19 de 6 al 10. Juan continúa hablándonos, nos informa, y dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, por el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino es la acción justa de los santos. Ahora bien, vamos a desarrollarlo, porque el capítulo 6, o este versículo 6, nos da otro vislumbre de la alabanza celestial. El sonido que Juan escucha es como de las voces de una multitud, como el ruido que hacen las aguas en una gran catarata, y como el estruendo de los truenos. Una introducción, cómo está preparado para anunciar que Dios ha establecido su reino en la tierra. La multitud celestial responde al anuncio con aleluyas, expresiones de alabanza a Dios, nuestro Creador. Ahora observemos lo siguiente. La voz de trueno ahora anuncia la boda del Cordero. Pero no se describe realmente cómo va a ser la boda del Cordero. ¿Cómo va a ser este evento? No lo sabemos. Simplemente se proclama que ha llegado la hora de la boda. La boda es una forma metafórica, póngale así, metafórica, a referirse al acto final de lo que es la redención. Cuando Dios habite con los hombres, Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo. Entiéndalo bien. Y Dios vivirá con cada uno de nosotros para siempre. Qué lindo es todo esto. Ahora, la palabra que se traduce como boda, y eso es que vamos a desglosar todo, es en el versículo 19, 7, es la misma palabra que se traduce como cena de bodas. Entiéndalo bien, cena de bodas. Y lo dice el versículo 19, 9. Esta palabra se usa 22 veces en el Nuevo Testamento para referirse principalmente al banquete o a la fiesta de bodas. Ahora voy a explicar, según la costumbre del Medio Oriente, en los tiempos del Nuevo Testamento, el proceso de bodas consistía en varias partes. Y en esto yo quiero que ponga atención. Primero, los padres de la pareja hacen acuerdos del contrato de matrimonio, es decir, tanto del novio y de la novia hacen un contrato de matrimonio. Y no nos equivocaremos si nos referimos a un acuerdo, o mejor dicho, un compromiso. Se está haciendo un arreglo entre ambos lados. En caso de romper este compromiso, era necesario obtener un divorcio legal de acuerdo al libro de Mateo, capítulo 1, versículos 18 y 19. Ahora bien, segundo punto a observar.
Cuando los padres ya estaban de acuerdo y que la pareja ya estaba preparada para el matrimonio, se requería que el novio fuera al domicilio de la novia para escoltarla, después a su casa para la boda. Esta era la costumbre. Esto era la costumbre que nos concuerda con la indicación de lo que Jesús habló en Mateo capítulo 24, versículo 36. De que su tiempo de su retorno está bajo el control del Padre, no de Él, es del Padre. De este modo, cuando el Padre diga que es el tiempo, el Hijo vendrá por la esposa y la llevará Él a su hogar. Segundo punto. Tercer punto. Había una cena, oiga bien, había una cena o banquete con invitados. Este era un tiempo de gran regocijo, de acuerdo al libro de Mateo capítulo 22, versículo del 1 al 14, y también del capítulo 5, versículo 1 al 13. Lea esas historias y va a ver usted lo que estoy hablando. Encontramos ejemplos de cenas de bodas en la Biblia. Tal vez usted recuerde que Jesús hizo su primer milagro en una boda en Canaán, en Galilea. Vea usted Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Ahora bien, los eruditos debaten si la boda es en el cielo o después que Jesús regrese a la tierra. Hay un debate todavía, no están de acuerdo. Luego le explicaré mi opinión. Si tienen lugar en el cielo, va a ser durante los 7 años de la tribulación. Este va a ser el tiempo. Cuando la tribulación acá está en todo su apogeo, las bodas estarán allá. Que tendrá lugar, Jesús va a regresar y a pelear la batalla del Armagedón. La boda será tremenda, será bella. Algunos estudiosos no creen que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, óigalo bien, muchos estudiosos de la palabra creen que el pueblo del Antiguo Testamento forme parte de la iglesia de Cristo. Ellos insisten en que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, Israel y Israel terrenal, los que estén acá, serán los invitados en la cena de las bodas. A nosotros, y en mi caso personal, nos parece claro que tanto el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento forman parte de la esposa de Cristo. También nos parece que los invitados a la fiesta serán los ángeles y los demás invitados de la tierra. Dicho esto, vemos en conexión con la boda del Cordero, se dice que la esposa ya está preparada. Y lo dice capítulo 19, versículo 7. Si bien es cierto que la preparación correcta para el cielo es el nuevo nacimiento, que en su totalidad es obra de Dios en Cristo, debe haber también una respuesta humana. Usted lo puede ver en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Y nos da un indicio, lo cual debe ser también la respuesta en Segunda de Corintios, capítulo 7, 1. Léase estos versículos que le doy. Obviamente, yo hice el estudio, pero usted prepárese, porque esto confirma esa responsabilidad. Ahora hablemos del traje. El traje que le es entregado a la novia es de su uso. Y este es un don divino. Ese traje, Dios te lo entrega a cada uno de nosotros. Ese es un don divino. No obstante, aquellos que tienen el privilegio de usar esa ropa han ejercido
la paciencia y han perseverado en su fe. Es importante reconocer esto, porque Apocalipsis capítulo 14, 12 nos los dice. Cuando yo sigo leyendo este libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, añade que el lino fino, oigan bien, el lino fino son por las acciones justas de los santos. La palabra en plural, acciones, parece sugerir que el traje de la esposa está compuesto de muchas acciones de obediencia hechas por aquellos que pertenecen para la fiesta hasta el fin. Entienda, se lo vuelvo a repetir. Parece sugerir que el traje de la esposa está compuesto de aquellas muchas acciones de fiel obediencia hechas por aquellos que pertenecen fieles hasta el fin. Es interesante esta nota porque se lo he vuelto a decir. Aunque no somos salvos por obras realmente, una vez que somos salvos, las obras muestran que se ha producido un cambio en nuestras vidas. Por lo tanto, es importante que usted lo entienda. Cuando yo sigo estudiando, Juan describe describir las bendiciones para aquellos que son invitados a la cena. Estas bodas de la cena, estas bodas son las bodas del Cordero, obviamente. A juzgar, veamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. La cena compartida habla de un grado especial de intimidad, puesto que es por invitación divina. Aquí no está haciendo nadie en particular, es Dios mismo que está haciendo la invitación a esta boda. La concurrencia al banquete de bodas es especialmente muy significativa. Esto tiene que tenerlo en cuenta. Después de estas revelaciones que Juan nos está dando, Juan cae a los pies del ángel para adorarlo, pero no se le es permitido. El ángel reconoce obviamente que él era un colaborador con Juan y que la oración debía ser dirigida a Dios solamente. Ahora observe usted, se sigue leyendo y vemos el versículo 10. La manera en que el ángel vincula el testimonio de Jesús con la profecía. Este versículo señala que la Biblia está concentrada solamente en Jesucristo. Todas sus profecías finalmente dirigen su atención a Él. Esto es importante que si usted no lo entendió, vuelva a ponerlo para que usted sea edificado. Ahora bien, voy a ver y voy a hablar sobre otro tema que aún nos lleva, porque el capítulo 19, del 11 al 21, la Biblia nos sigue hablando. Y dice, vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga, lucha y pelea. Ahora, aquí observe sus ojos. Era como una llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo, que estaba vestido con una ropa teñida con sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Recuerde, el Verbo es la palabra. Ahora bien, vamos a desglosar como es de costumbre. Habiéndose enterado la inminente boda del Cordero, lo que supone el regreso de nuestro Señor Jesucristo, Juan ahora recibe una visión de los eventos relativos a su regreso. Como podemos notar,
se enfatiza solo el aspecto de la venida de Cristo, su victoria sobre las fuerzas del mal. Tanto los profetas del Antiguo Testamento, y esto anote, compárelo con Isaías capítulo 13, versículo 4, y también capítulo 31, versículo 4. Como en la lectura apocalíptica se encuentra el concepto del Mesías guerrero. La representación dramática de este concepto aparece realmente en el libro de Isaías, capítulo 63, del 1 al 6, donde un guerrero sin nombre entra con ropa manchada de sangre, descargando su venganza sobre sus enemigos. Él pisa el lagar de la ira de Dios y sus ropas estaban salpicadas con sangre de sus enemigos. Pero en el proceso del juicio, su salvación está establecida para aquellos que le reciben. Así es. Como Juan ve a Cristo, que viene como un guerrero poderoso y victorioso, vestido con ropas manchadas de sangre, destruyendo todo el poder del enemigo. Ahora observe esto que voy a hablar. ¿Cómo vamos a ver este concepto del Mesías guerrero? Esto concuerda con la enseñanza del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando vemos 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8, Pablo alude a esto cuando dice que esto sucederá cuando se manifieste el Señor Jesús, sí, desde los cielos. ¿Con quién? Con los ángeles en su poder, en llama de fuego, para poder dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, el concepto del Mesías guerrero no elimina la idea cristiana más común sobre el retorno de Cristo, que es que el cristiano entiende como la esperanza bienaventurada. Más bien es un tema complementario que Pablo continúa en los versos 9 y 10. Ahora, ellos serán castigados con destrucción eterna y serán expulsados de la presencia del Señor y de la majestad de su poder cuando venga aquel día para poder ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron en él. Este es el retorno de Jesús como el león de la tribu de Judá, con el Rey de reyes y Señor de señores, ante quien toda rodilla se doblará. Cuando Jesús regrese, tendrá lugar la madre de todas las batallas, Armagedón. Confiamos. En cuanto a escuchar este mensaje, ¿usted se fijó en quienes forman parte de esta batalla? El orden de los eventos en la batalla y los resultados. Observe a usted lo siguiente. De repente Juan ve el cielo abierto. Ahí ante él, en todo su radiante esplendor, majestad y pureza, se encuentra el Señor Jesucristo. Qué bello, hermano. Este es un evento, es el clímax del plan redentor de Dios. Este evento está en vivo contraste con los juicios que lo han presidido. En este momento culminante, el Hijo del Hombre regresará
iluminando el cielo como un relámpago. Todos los habitantes de la tierra se lamentarán por él. Eso lo explica Apocalipsis capítulo 1, 7. La aflicción de Israel será penitencial, mientras que el impío gemirá, porque ha embargado el terror y el juicio divino. Ahora es cuando comienza el terror para ellos. Juan vio también a nuestro Señor regresar en un caballo blanco. Y esto vamos a entenderlo, vamos a comprenderlo. Lo habla en el 19:11. Esto es una forma simbólica y se refiere a una antigua costumbre en que los conquistadores montaban caballos blancos como una señal de victoria. Uno de sus títulos que tiene es fiel y verdadero. En este contexto que estoy explicando, el título significa que es posible que él guardara su pacto. Su venida es justicia. Con justicia hace guerra y juzga. El profeta está convencido de que el castigo infligido sobre la bestia y sus seguidores no es arbitrario, y tampoco un acto de venganza personal. No, hermanos, es perfectamente compatible con la verdad y la justicia. Ahora hablemos de sus ojos. Sus ojos son como una llama de fuego. Hablan de un recto juicio sobre el pecado de acuerdo al capítulo 19:12. Nada puede escaparse, nada puede escapar de su penetrante mirada. Él está coronado con muchas diademas. La corona real, como vimos anteriormente en otras clases, lo cual indica soberanía ilimitada, lo cual la referencia a su nombre secreto puede significar que su nombre está velado a todos los seres creados. Ciertamente, siempre hubo un misterio en torno al nombre de nuestro Señor. Es que nuestra mente finita no podremos comprender todo totalmente. No lo podemos comprender. Ahora, veamos otro punto. Las ropas manchadas de sangre simbolizan su victoria en el conflicto que se aproxima en el capítulo 19:13. Su nombre, la palabra de Dios. Dios recalca que Cristo es la persona misma. Él es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios por excelencia. La encarnación de la totalidad del plan redentor de Dios es también la declaración autorizada a través del cual serán destruidas las naciones del mundo. Entienda, Dios creó al mundo con la palabra, dijo, hágase. Dios es también esa palabra autorizada. Él puede destruirlo todo, las naciones del mundo. Ahora bien, se cree que los ejércitos del cielo, entiéndalo bien, incluirán a los redimidos, a los mártires, a los ángeles. Y lo habla el capítulo 19, versículo 14. Indica que sus seguidores son los llamados los elegidos y los fieles. Vea usted el libro de Zacarías, capítulo 14:5. Ahí dice, y vendrá Jehová, mi Dios, y con todos los santos.
Ahí lo dice, Zacarías 14:5. Las ropas puras hablan de la rectitud de él. Nada se dice sobre su armadura, entiéndalo bien. Nada se dice de la armadura, nada. Ni sobre su parte en este conflicto. Esto corresponde al Mesías solamente. Sin embargo, sus seguidores van a compartir la victoria. Todos los que van a estar ahí con Jesús comparten la victoria. Ahora, la actividad del Mesías guerrero se expresa en tres figuras en el versículo 15. Ponga atención sobre el Mesías guerrero en este capítulo 19:15. Primero, anote, la espada aguda que la palabra nos dice es una representación simbólica de la victoria por el poder de la palabra, porque eso es lo que representa la espada, el poder de la palabra, y lo dice Isaías capítulo 11 versículo 4. Dios dio origen a lo creado, hermanos. Él dio origen a lo creado a través de su palabra. Él simplemente habló y fue hecho. Vea usted Génesis capítulo 1:3. O si quiere seguir estudiando, Hebreos 1:2. Aquí el juicio final es llevado a cabo por la palabra del Mesías. Punto 1. Observe el punto 2. El primer punto que hablaba es la espada. Ahora voy a hablar sobre la vara. La figura de regir con vara de hierro se refiere a la destrucción antes que a un gobierno firme. Esta es una vara de represalia. Es fuerte e inflexible en su misión de juicio. He hablado de la espada. He hablado de la vara. Ahora voy a hablar sobre la figura que nos habla de pisar el lagar. Se refiere a la ira de Dios, obviamente, y tal como lo ha señalado un erudito en profecía, no hay nada más inflexible que el juicio divino cuando la gracia ha sido despreciada. Sí, hermano, la gracia ha sido despreciada. La indignación del Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos habla capítulo 19:16, enfatiza la soberanía universal del Mesías. Aquel cuyo derecho es gobernar, ha venido finalmente a gobernar la tierra. Cuando sigo leyendo el libro de Apocalipsis 19, versículo 17 al 19, nos lleva a la batalla de Armagedón, que fue anunciada ya en el capítulo 16, versículo 12 al 16. Ahí vimos los espíritus de demonios que eran usados para inducir a los reyes a la tierra, para la batalla. Al parecer, la paz del anticristo será frágil y tal vez estará cerca del punto de quiebre en este momento. La Escritura nos proporciona evidencia que respalda la idea. La Escritura nos proporciona la evidencia que respalda la idea de que habrá un conflicto en el imperio mundial, justo antes de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, la aparición de nuestro Señor a la cabeza de los ejércitos del cielo, sin duda, hará que todos los ejércitos de la tierra se olviden de sus diferencias y se unan a luchar contra Él. Hermanos, aquí hay un contraste de lo que he hablado sobre el guerrero. Y está el contraste de las bodas. A los santos, a los invitados, a los voraces ángeles. Esto es importante que usted tenga atención,
Porque así como las bodas tienen invitados especiales que van a estar ahí, ahora Dios va a invitar a otros. Hay un contraste. Va a invitar nada menos que a las voraces aves de rapiña, que van a estar invitados a la cena de Dios. Al igual que nos habla Ezequiel capítulo 39, versículo 18. Menciona las carnes, oiga bien, las carnes de todas las personas. Aquí se refiere que tienen la marca de la bestia en el capítulo 14, versículos del 9 al 11. Todas esas carnes, de los que están marcados por el número de la bestia. Ahora el número 19 describe la gran confrontación entre Cristo y el anticristo. Lo que tenemos no es una lucha simbólica. No, hermano, esta sí va a ser diferente, donde la oposición es gradualmente superada, sino la consumación real del conflicto entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. Cuando continuamos leyendo el versículo 20 y 21, hacen un recuento de la destrucción de la bestia, el falso profeta y sus seguidores de la bestia. La bestia y el falso profeta son tomados y arrojados vivos al ardiente lago de fuego y azufre. Alguien ha señalado que la bestia es la personificación del poder secular, en oposición a la iglesia, mientras que el falso profeta representa el papel que desempeña la religión falsa, la cual persuade a los hombres a que adoren al poder anticristiano. Estos dos, y tengan en cuenta, estos dos, la bestia y el falso profeta, sí, hermanos, la bestia y el falso profeta han sido designados como la obra maestra de Satanás. Y ellos concederán a su Señor al lugar del castigo eterno. Voy concluyendo. El versículo 21 realmente revela la destrucción de los aliados del anticristo. Aparentemente la mayoría de la gente no se va a arrepentir como ahora. Hay gente que le hablan de Cristo, Cristo viene y no lo quieren aceptar. En ese tiempo también habrá gente que no va a quedar a aceptarlo. No se arrepiente, se mantendrá con un corazón endurecido. Ellos no pueden esperar nada más el juicio de la ira de Dios. Así este capítulo que hemos leído, el capítulo 19, concluye con una sombría nota. Concluye diciendo que las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermano, no deseo que usted sea parte de ese banquete. Acepte a Jesucristo, su único Salvador. Bendiciones.